de desaparecidos Ricardo y Antonio se va a realizar simultáneamente en otras ciudades del país, en México, en la Ciudad de México, en la ciudad de Morelia, en la ciudad de Orizaba y en Colima. ¡Vivos los queremos! ¡Vivos los queremos! Vamos a iniciar esta jornada de luz y de esperanza con un poema. ¿Quién? Monse, por favor. Bueno, voy a leer el poema titulado Desaparecidos del poeta Mario Benedetti. Están en algún sitio, concertados, desconcertados, sordos, buscándose, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños, sus olvidos, quizá convalecientes de su muerte privada. Nadie les ha explicado con certeza si ya se fueron o si no, si son pancartas o temblores, sobrevivientes o responsos. Ven pasar árboles y pájaros e ignoran a qué sombra pertenecen. Cuando empezaron a desaparecer, hace 3, 5, 7 ceremonias, a desaparecer como sin sangre, como sin rostro y sin motivo, vieron por la ventana de su ausencia lo que quedaba atrás, ese andamiaje de abrazos, cielo y humo. Cuando empezaron a desaparecer, como el oasis en los espejismos, a desaparecer sin últimas palabras, tenían en sus manos los trocitos de cosas que querían. Están en algún sitio, nube o tumba. Están en algún sitio, estoy seguro. Allá en el sur del alma, es posible que hayan extraviado la brújula. Y hoy vaguen preguntando dónde carajo queda el buen amor, porque vienen del odio. Gracias. Porque vivos se los llevaron. ¡Vivos los queremos! Porque vivos se los llevaron. ¡Vivos los queremos! Porque vivos se los llevaron. ¡Vivos los queremos! Enseguida, la compañera Ángeles va a leerles otro poema. Buenas noches, este es de Eduardo Galeano. Los nadie, los hijos de nadie, los dueños de nada. Los nadie, los ningunos
los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos, que no son aunque sean, que no hablan idiomas sino dialectos, que no hacen arte sino artesanía, que no practican cultura sino folclor, que no son seres humanos sino recursos humanos, que no tienen cara sino brazos, que no tienen nombre sino número, que no figuran en la historia universal sino en la crónica roja de la prensa local, los nadie que cuestan menos que la bala que los mata. Enseguida vamos a escuchar un posicionamiento de los colectivos que están apoyando esta lucha. El compañero Irving. Si la sociedad se uniera como debiera, temblarían los poderosos desde el cielo hasta la tierra. Si la sociedad se uniera como debiera, temblarían los poderosos desde el cielo hasta la tierra. A un mes de la desaparición de Ricardo y Antonio, vivos los queremos. Un mes ha pasado y Ricardo Lagunes y Antonio Díaz siguen sin regresar a casa. Desde el 15 de enero que encabezaron una asamblea en Aquila, Michoacán, no se les ha visto. El abogado defensor de los derechos humanos y el líder comunitario desaparecieron luego de hablar sobre el incumplimiento por parte de la empresa minera Ternium, que busca ampliar su proyecto en terrenos de la comunidad, y después de convocar a elecciones para conformar el nuevo comisariado de bienes comunales. Su vehículo fue encontrado en las inmediaciones de Cerro de Ortega, Colima. De ellos no se sabe nada, tampoco de quienes se los llevaron, aunque para nosotras y nosotros es evidente quiénes están detrás. ¿Por qué tenemos que ser nosotras y nosotros los que siempre ponemos los desaparecidos? Porque los dueños de las mineras no desaparecen. Es más, ellos ni siquiera viven en México. Tampoco desaparecen los fiscales, ni las gobernadoras o gobernadores, ni los grandes empresarios. Siempre son los abogados que se comprometen con las causas del pueblo, los dirigentes de comunidades que se organizan para detener el despojo, las activistas y militantes que se enfrentan a los intereses de los poderosos, las clases populares que vivimos con la soga al cuello en medio de la más cruda violencia. Desde Colima, como activistas, organizaciones sociales y ciudadanía solidaria, nos sumamos a las exigencias de los familiares y compañeros de Ricardo Lagunes y Antonio Díaz. Queremos que las autoridades, tanto federales como las de Colima y Michoacán, redoblen esfuerzos para dar con su paradero, que se investigue el involucramiento en este hecho de la empresa Ternium y de los grupos armados de la zona, que mientras siga la búsqueda se detengan los permisos, autorizaciones y cambios de uso de suelo en favor de la empresa minera, y que se tomen medidas reales para evitar que nuevas desapariciones sucedan. Que desaparezca el despojo y la impunidad, no los nuestros. ¡Vivos se lo llevaron! ¡Vivos los queremos! ¡Vivos se lo llevaron! ¡Vivos los queremos! ¡Vivos se lo llevaron! ¡Vivos los queremos! Ahora se hace indispensable presentación con vida y castigo a los culpables. Ahora se hace indispensable presentación con vida y castigo a los culpables. Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Porque vivos se los llevaron, ¡Vivos los queremos! Continuando con esta jornada de luz, va a leernos un poema la compañera Tina.
Antes de leer ese poema, quiero comentarles que esta es una jornada que se está llevando en varios estados, porque tanto el abogado Ricardo Lagunes como el maestro Antonio son defensores de los derechos humanos reconocidos en muchos estados de este país. Se está haciendo actos similares a este en Morelia, en Orizaba, Veracruz, y queremos decirles que también en el lugar en donde él hacía un trabajo muy importante en favor de la población, en Aquila, se está realizando una exigencia para que ellos aparezcan con vida. Hay fotografías que empiezan a circular en la red en donde se está haciendo ya esta movilización. El pueblo de Aquila está por la defensa de quienes han estado defendiendo sus derechos. Voy a leerles un poema que se llama No quiero, de Ángela Figueroa. Dice: no quiero que los besos se paguen, ni la sangre se venda, ni se compre la brisa, ni se alquile el aliento. No quiero que el trigo se queme y el pan se escatime. No quiero que haya frío en las casas, que haya miedo en las calles, que haya rabia en los ojos. No quiero que los labios se encierren mentiras, que en las arcas se encierren millones, que en la cárcel se encierre a los buenos. No quiero que el labriego trabaje sin agua, que el marino navegue sin brújula, que en la fábrica no haya azucenas, que en la mina no vendan la aurora, que en la escuela no ría el maestro. No quiero que las madres no tengan perfumes, que las mozas no tengan amores, que los padres no tengan tabaco, que a los niños les pongan los reyes camisetas de punto y cuadernos. No quiero que la tierra se parta en porciones, que en el mar se establezcan dominios, que en el aire se agiten banderas, que en los trajes se pongan señales. No quiero que mi hijo desfile, que los hijos de nadie desfilen con fusil y con muerte en el hombro, que jamás se disparen fusiles, que jamás se fabriquen fusiles. No quiero que me manden fulano y mangano, que me fisque el vecino de enfrente, que me pongan carteles y sellos, que decreten lo que es poesía. No quiero amar en secreto, llorar en secreto, cantar en secreto. No quiero que me tapen la boca cuando digo no quiero. Muchas gracias, compañero. Este evento, esta luz por Ricardo y Antonio, ha contado también con el respaldo de muchísimos colectivos de la sociedad civil, de la sociedad organizada, que está preocupada por estas desapariciones. Hay muchos organismos de ciudadanos que, más allá de intereses políticos y más allá de intereses económicos, están planteando la exigencia al gobierno mexicano y también están poniendo en antecedentes a los organismos internacionales que vigilan los derechos humanos a nivel internacional.
se ha redactado un posicionamiento con esta exigencia tanto de los grupos de la sociedad civil, de las asociaciones en México, para presentarlo ante los organismos internacionales. A continuación, Marichuy nos va a leer este posicionamiento. Muchas gracias a todos, gracias a todas, gracias por su presencia, por su apoyo. Como esposa de Ricardo Lagunes, en nombre de nuestra familia, de amigos, les agradezco infinitamente este apoyo que nos han estado dando a lo largo de un mes. Hoy se cumplen 4 semanas de la desaparición forzada de mi esposo Ricardo Arturo Lagunes Gasca y del profesor Antonio Díaz Valencia. Ellos trabajan en la comunidad de Aquila y tienen juicios agrarios aquí en la ciudad de Colima. Su asistencia es importante para que nos ayuden a llevar el mensaje a los captores de mi esposo y de don Antonio para que los presenten con vida ya. Como ya se ha informado, Ricardo y Antonio no han sido vistos desde la tarde-noche del 15 de enero pasado, cuando después de participar en una asamblea en la comunidad de Aquila, Michoacán, se trasladaban rumbo a Colima. La camioneta en la que viajaban fue encontrada abandonada y con las llantas ponchadas por impacto de bala a la altura de la comunidad de Cerro de Ortega, municipio de Tecomán, Colima. Ricardo Arturo Lagunes Gasca, residente de esta ciudad de Colima, tiene 41 años y es un reconocido abogado defensor de derechos humanos en México, con experiencia en litigio nacional e internacional en defensa del territorio y medio ambiente. Su acompañamiento legal a comunidades indígenas fue decisivo para la protección de miles de hectáreas de tierras colectivas, de valiosos ecosistemas y de derechos colectivos, especialmente en comunidades indígenas. El profesor Antonio Díaz Valencia es reconocido líder de la comunidad indígena Nahua en Aquila, Michoacán. Tiene 71 años de edad y se dedica a la educación básica y a la defensa de los derechos indígenas. Durante la asamblea que encabezaron Antonio y Ricardo el día de su desaparición, se trataron temas relacionados con incumplimientos y renegociación de acuerdos con la empresa minera Ternium, la ampliación de la mina sin permiso comunal y el lanzamiento de la convocatoria para elección de comisariado de bienes comunales, luego de haber ganado un juicio importante que les permitía recuperar su representación indígena. Es evidente que en la región en la que desaparecieron los dos defensores se encuentra desde hace años inmersa en una crisis humanitaria que ha afectado gravemente a cientos de familias que han sufrido asesinatos o desapariciones forzadas de algunos de sus miembros, o que se han visto obligadas a emigrar, convirtiéndose en víctimas de desplazamiento forzado para preservar su seguridad. Pues en esta zona hay grupos que a cualquier costo pretenden tener el control de la comunidad con el propósito de servirse del patrimonio colectivo ligado a la riqueza minera de nuestro suelo. La desaparición de Ricardo y don Antonio debe servir para visibilizar los grandes problemas regionales y la revictimización que padecemos miles de familias buscadoras de nuestros desaparecidos. Son chingaderas que a diario tengamos que hacer las mismas declaraciones ante diferentes instancias. Todos nos preguntan lo mismo,
todos nos preguntan a dónde tienen que ir a buscar, cuál es el teléfono del victimario, cuál es el teléfono de este y otro. Y eso que nos hacen a nosotros, se lo hacen a cualquier otro de los familiares con personas desaparecidas. Insistimos en que lo ocurrido con Ricardo y Antonio tiene su origen en el trabajo legal que encabezan y que ganaron recientemente. Los recursos comunales son el botín que muchas personas están interesadas en controlar en Aquila, Michoacán, y también en Coahuayana, Michoacán. La empresa minera Ternium está obligada a activar sus mecanismos de búsqueda porque es la principal beneficiada de la extracción minera regional. Es también el actor con mayor peso político, económico y social regional. Que dejen de enviarnos mensajes mal escritos y de muy mal gusto en el que solamente nos dicen que lamentan lo que estamos pasando, pero que ellos no pueden hacer nada por nuestros familiares. Que hagan su parte como muestra de buena voluntad en el tema que nos convoca. A un mes sin encontrar a Ricardo y Antonio, hemos denunciado ante la ONU deficiencias notorias en la búsqueda y en la investigación, sin que tuvieran resultado alguno, tanto en la localización con vida como en la aprehensión de los responsables. En Colima y en Michoacán han primado los conflictos jurisdiccionales entre entidades de investigación y búsqueda estatales y federales, ocasionando la demora inaceptable en la preservación de pruebas y en la realización de acciones de búsqueda inmediata. Aunque se han abocado equipos de búsqueda e investigación importantes, se han movilizado recursos para encontrarlos y se han mantenido reuniones con los familiares y representantes, las búsquedas se realizan sin puntos de información claves y con deficiencias en el trabajo conjunto e integrado que deben llevar quienes ahora coordinan, a saber, la Fiscalía General de la República y la Comisión Nacional de Búsqueda, que como familiares y autoridades conjuntas de los dos estados colindantes, acordamos que sería la Comisión Nacional de Búsqueda quien coordinaría los trabajos entre la Federación y los estados. Por ello, queremos como medida urgente que se establezcan mecanismos de coordinación sistemática entre estas instituciones y se exija el suministro de toda la información pertinente por las autoridades de los estados de Colima, Michoacán y por la empresa Ternium. Las desapariciones de defensores del medio ambiente y del territorio indígena frente a la minería en México son un problema grave y ninguna investigación debe obviar determinar el rol de los agentes del Estado y de las empresas en las mismas, ya sea por acción u omisión. Por ello solicitamos a las Naciones Unidas que exija al Estado mexicano que en sus investigaciones determine el rol de las fuerzas de seguridad de los dos estados, de las fuerzas de seguridad federales presentes en la zona, por acción, autorización, aquiescencia o tolerancia, así como investigue y determine el rol de todos los grupos armados en la región. A su vez, y al surgir testimonios e información sobre amenazas y presencia de empresarios de Ternium en las asambleas, hemos solicitado que Naciones Unidas exija que se investigue y determine posible involucramiento de la empresa Ternium. Por otra parte, en un caso como el presente, no es suficiente dejar en manos de fiscalías y comisiones de búsqueda este asunto. Es indispensable que se tomen otras medidas dirigidas a atender el origen del riesgo en la defensa del territorio de Aquila, la minería sin sustentabilidad por parte de la empresa Ternium. Al respecto, solicitamos que todas las autoridades pertinentes se abstengan de conceder autorizaciones, permisos de expansión, cambios de uso de suelo a la empresa Ternium, hasta que no se resuelvan las desapariciones forzadas de Ricardo y Antonio y su presentación con vida.
tanto en los estados de Colima, de Michoacán, como las autoridades federales, desde el presidente hasta la Semarnat, deben de inmediato culminar a la empresa a coadyuvar con este caso. Además, se debe exigir a la empresa que como mínimo active sus mecanismos de investigaciones internas y sanciones a miembros de la directiva cuyos nombres surgieron en las investigaciones ante fiscalías y comisiones de búsqueda. Exigimos también que se exhorte tanto a las autoridades federales, al gobierno de Michoacán y de Colima, como a la empresa Ternium, a que adopten de forma inmediata todas las medidas de emergencia posibles, incluidas las vías humanitarias, para encontrar a Ricardo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia. Hoy les hemos repartido volantes en los cuales el gobierno de Michoacán ofrece una recompensa para que nos den información que nos lleve a su paradero. En el caso específico del gobierno de Colima, exigimos que la Fiscalía del Estado continúe colaborando con la Fiscalía General de la República, que se compartan la información y evidencias que obtengan, así como todos los análisis contextuales y criminales sobre los grupos armados que actúan en la zona y que pueden tener vínculos con la presencia de delincuencia organizada. Asimismo, solicitamos que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, nos reciba como familiares de Ricardo y don Antonio en una reunión privada para exponer directamente la situación del caso. A un mes sin tener noticias sobre Ricardo y Antonio, queremos informar a la sociedad que seguiremos buscándolos y exigiendo la presentación con vida de nuestros familiares. Es esta nuestra postura y es también nuestra gratitud para todos ustedes y para las personas que están en la búsqueda efectiva de nuestros familiares. Muchas gracias. Hemos escuchado las palabras de la esposa de Ricardo. Ella ha sido muy clara en el sentido de que ella seguirá buscando. Y nosotros, aquí, como sociedad civil, como pueblo de Colima, le decimos, no está sola. Le decimos, estamos contigo y junto contigo no pararemos en la lucha, no pararemos en la exigencia de que sean presentados con vida. Cuenta con nosotros, cuenta con nuestros brazos, con nuestras cabezas, y te decimos, estamos contigo ahora y siempre. Como también Marichul lo ha externado, este caso no es un caso aislado. Desgraciadamente existe en México una crisis humanitaria de personas desaparecidas. Hoy, como nunca, hay miles y miles de familias que en las brechas, en los caminos, deambulan diario buscando a sus hijas y a sus hijos. Es una desgracia en la historia, es una desgracia en nuestro país lo que estamos viviendo. Porque como lo plantea Marichul, ¿cómo es posible que a diario, en diferentes puntos del país, cuando no es en Colima, es en Chihuahua, es en Chiapas, es en Guerrero, estén cayendo activistas que están luchando en la defensa de los territorios, están luchando en la defensa del medio ambiente, de los derechos de los pueblos indígenas? Y como también leyó Irving, ¿cómo es posible que sean los activistas los que defienden los intereses del pueblo, los que estén pagando las consecuencias de defender un Estado de Derecho? Nosotros aquí,
como pueblo y como sociedad, como colectivos que respaldamos esta lucha, también exigimos que ya el gobierno federal y el gobierno del estado, los gobiernos de los estados, tomen interés en este asunto, porque es un interés prioritario. Hay miles y miles de familias que en este momento buscan, que en este momento lloran la ausencia de sus hijas. Y no es posible que se pretenda invisibilizar y se pretenda decir, minimizar un problema humanitario como el que estamos viviendo. Necesitamos remarcar y necesitamos no olvidar lo que hemos escuchado aquí para seguir pidiendo que paren estas desapariciones, que renazca la paz, que renazca la libertad y que se recupere el Estado de Derecho. A continuación, nuestra compañera Marichui va a leerles otro poema. No te salvas, Mario Benedetti. No te quedes inmóvil al borde del camino. No congeles el júbilo. No quieras con desgana. No te salves ahora, ni nunca. No te salves. No te llenes de calma. No reserves del mundo solo un rincón tranquilo. No dejes caer los párpados pesados como juicios. No te quedes sin labios. No te duermas sin sueño. No te pienses sin sangre. No te juzgues sin tiempo. Pero sí, pese a todo, no puedes evitarlo y congelas el júbilo y quieres con desgana y te salvas ahora y te llenas de calma y reservas del mundo solo un rincón tranquilo y dejas caer los párpados pesados como juicios y te secas sin labios y te duermes sin sueño y te piensas sin sangre y te juzgas sin tiempo y te quedas inmóvil al borde del camino y te salvas. Entonces, no te quedes conmigo. Es importante aquí también señalar que este problema, como ya lo decía Marichui, es un problema nacional y que en Colima también hoy nos reunimos y nuestra atención está puesta en Ricardo y Antonio. Pero desgraciadamente hay familias también en Colima que tienen años y años buscando a sus hijos y a sus hijas. Por eso agradecemos la solidaridad de la red de desaparecidos del estado de Colima, que generosamente ha acompañado, nos ha apoyado, nos ha ayudado para que se lleve a cabo este evento, esta ceremonia. Muchas gracias, señora. La señora